¿Recuerdas cuando eras niño y tu mente no paraba de hacer preguntas? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Quién soy yo en realidad? Y entonces entraste a la escuela y poco a poco las preguntas se volvieron problemas. Los problemas, calificaciones, y la curiosidad, obediencia, como si el sistema hubiera sido diseñado no para despertar tu pensamiento, sino para domarlo, para que dejes de dudar, de explorar, de imaginar, para que te adaptes, te calles, te sientes derecho y repitas lo que otros dijeron antes que tú. Si alguna vez has sentido que la escuela no te enseñó a pensar, sino a cumplir, no estás solo. Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, dos de los pensadores más incómodos que ha parido la historia, vieron con lucidez brutal cómo la educación moderna no forma mentes libres, sino mentes domesticadas. Para Schopenhauer, el conocimiento real no nace de la repetición, sino del sufrimiento y la introspección. Para Nietzsche, la escuela no debía fabricar empleados, sino espíritus indomables. Pero eso nunca fue rentable. Este video no es un ataque a los maestros, ni una queja fácil contra la educación. Es un llamado íntimo a mirar de frente cómo, desde niños, nos han enseñado más a memorizar que a entender, más a obedecer que a cuestionar. Vamos a adentrarnos en 7 lecciones incómodas sobre cómo la escuela puede adormecer tu mente sin que lo notes. Algunas van a doler, otras quizás despierten esa parte de ti que nunca dejó de hacer preguntas. Y si este contenido ya te está tocando alguna herida antigua, considera apoyar este canal, suscribiéndote, dándole like o compartiéndolo con alguien que también merezca recuperar su mente. Porque pensar no siempre da premios, pero sigue siendo la única forma de ser libre. Y si estás listo para abrir los ojos, entonces empecemos. Capítulo 1. La promesa de la escuela. Un comienzo que parece luz. Desde que tienes memoria, la escuela estuvo ahí, con su timbre que ordena los horarios, con sus filas, sus cuadernos, sus respuestas correctas. Te dijeron que ese era el lugar donde todo empezaba. Tu formación, tu futuro, tu libertad. Y tú, como todos, entraste creyendo que ibas a despertar. La promesa era dulce, que si aprendías, triunfarías, que si obedecías, avanzarías, que si estudiabas, algún día llegarías a ser alguien. Y así, paso a paso, fuiste subiendo por esa escalera invisible. Primaria, secundaria, títulos, diplomas, cada peldaño adornado con aplausos, cada logro celebrado como si te acercara al verdadero conocimiento. Pero en algún momento algo dentro de ti comenzó a dudar, porque sabías mucho, pero no sabías quién eras. Porque te hablaban de historia, matemáticas, biología, pero nadie te enseñó a manejar el miedo, el deseo, la angustia, el amor, el sentido. Sabías definir conceptos, pero no te sabías habitar. Y ahí comenzaste a sospechar que tal vez lo que te habían prometido no era del todo cierto, que esa educación que recibiste no era una apertura al mundo, sino una adaptación forzada a un sistema, porque en la escuela no aprendiste a pensar, aprendiste a repetir, no aprendiste a crear, aprendiste a cumplir, no aprendiste a ser libre, aprendiste a obedecer. Y cuando alguien cuestionaba ese sistema, lo tachaban de problemático, de distraído, de mal alumno, porque el objetivo no era encender tu mente, sino ajustarla al molde. No era descubrir tu voz, sino afinarte a un coro que no cuestiona, que no interrumpe, que no desobedece. Lo llamaron formación, pero era domesticación. Lo llamaron progreso, pero era conformismo disfrazado. Lo llamaron educación, pero era programación. La historia oficial dice que la escuela pública fue una conquista, una victoria del pueblo, una herramienta de equidad. Y sí, eso se repite en todos los discursos.
Pero ¿cuántos se atreven a mirar sus orígenes reales? Porque no nació del amor al saber, nació del temor al desorden, no nació para despertar conciencias, nació para producir ciudadanos funcionales, obedientes, predecibles, desde Esparta hasta Prusia, desde Lutero hasta Rockefeller. La escuela se construyó como un dispositivo de control social, una fábrica de mentes formateadas, un molde masivo donde se estandariza el pensamiento para que nadie se pregunte demasiado, para que nadie mire hacia adentro, para que nadie interrumpa la maquinaria con preguntas incómodas. Y aún así, la promesa sigue intacta. La repiten los padres, los políticos, los anuncios de universidades privadas. Si estudias, todo irá bien. Pero tú ya no puedes creerlo, porque estudiaste y algo sigue faltando, porque cumpliste y sigues sintiéndote hueco, porque memorizaste, pero te cuesta conectar con lo esencial. Entonces miras atrás y ves esa sala de clases como lo que fue, una celda amable, una prisión de pupitres, una maquinaria que no formó a quien eres, sino que desdibujó a quien eras. No estás solo. Millones cargan ese mismo vacío disfrazado de éxito académico, esa misma herida, la de haber sido modelado por un sistema que jamás preguntó por tu alma. Y ahora lo sabes. No era luz, era un foco artificial que te cegó. Y aunque duela, es liberador, porque cuando entiendes que esa educación no te preparó para vivir, sino para encajar, puedes comenzar a deshacer el daño, a reaprender desde otro lugar, a preguntarte esta vez en serio, ¿qué significa aprender? ¿Qué significa pensar? ¿Qué significa educarse de verdad? Y ese, aunque no lo parezca, puede ser el inicio más real de todos. Capítulo 2. La raíz oculta. Escuela como herramienta de control. Lo que llamamos educación moderna no nació en un templo del saber. Nació en un campo de entrenamiento, y no para liberar tu mente, sino para domarla. Antes de que se hablara de derechos universales, de inclusión, de acceso al conocimiento, la escuela ya existía. Y su propósito era otro, silencioso, práctico, funcional. En Esparta, los niños eran arrebatados de sus familias a los 7 años. Eran llevados a academias militares, donde el castigo moldeaba la obediencia y el dolor educaba la sumisión. La inteligencia no era valorada. La docilidad, sí. Siglos más tarde, esa misma lógica resurgió con una apariencia más amable. Ya no se llamaba entrenamiento, se llamaba escolarización, y su impulsor no fue un sabio, sino un reformador religioso, Martín Lutero. En 1524, Lutero escribió a los príncipes alemanes pidiendo un sistema de educación obligatoria, no para despertar el pensamiento crítico, sino para garantizar que las mentes jóvenes absorbieran sin resistencia los dogmas de su fe. La religión necesitaba soldados, y los iba a formar desde niños. Ese fue el inicio. Pero el verdadero salto vino con Prusia. En el siglo XVIII, el rey Guillermo I fundó la primera red nacional de escuelas obligatorias en Europa. Su objetivo: formar ciudadanos obedientes y soldados disciplinados, que supieran leer órdenes, escribir reportes y no hacerse demasiadas preguntas. Allí nació el modelo que más tarde conquistaría Occidente, la educación como una fábrica, turnos, timbres, asignaturas estandarizadas, exámenes, castigos, filas, silencio, todo diseñado para producir un tipo de ser humano, el que encaja sin ruido en el engranaje del Estado. Y cuando ese modelo llegó a Estados Unidos, no fue por inspiración pedagógica, sino por eficiencia industrial. Hombres como Calvin Stowe viajaron a Prusia, estudiaron el sistema y lo replicaron, porque lo que necesitaban no era genios, ni artistas, ni filósofos. Necesitaban obreros obedientes, empleados dóciles, ciudadanos previsibles. Así, uno a uno,
Los países fueron adoptando esa lógica. Una escuela que no educa para pensar, sino para funcionar. Una institución que no cultiva la singularidad, sino que la aplasta. Y lo más perverso es que lo hace con aplausos, con diplomas, con notas, con medallas, como si domesticar a un niño fuera un acto de amor. Frederick Gates, asesor de Rockefeller, lo dijo sin eufemismos en 1903. No queremos filósofos, ni científicos, ni poetas. Queremos una población dócil, bien entrenada, que sepa cumplir dentro de los márgenes que le asignamos. Eso es lo que fuimos. Materia prima en un sistema de manufactura mental. Y aunque hoy las paredes estén pintadas de colores, aunque hablen de inclusión, de innovación, de educación emocional, la estructura sigue ahí, intacta, invisible, pero funcionando con la misma lógica, moldearte antes de que descubras quién eres, porque el verdadero control no necesita cadenas. Le basta con una rutina que repites hasta que olvidas qué querías. Le basta con convencerte de que pensar es peligroso y obedecer, seguro. Y esa idea no nace en la adultez. Se siembra desde la infancia, en el aula, en los libros que no elegiste, en las respuestas que no cuestionaste, en las reglas que no comprendiste pero que aprendiste a seguir sin ruido. Así, sin que te dieras cuenta, el control se instaló en tu interior, no como una opresión evidente, sino como normalidad. Y ahora entiendes por qué, a veces, aunque quieras pensar por ti mismo, algo dentro de ti se resiste, algo duda, algo teme. No es casual, es estructura, porque lo que te educó no fue el amor al saber, fue el miedo al error. Capítulo 3. El modelo fábrica, cuando aprender es obedecer. Hay una imagen que no suele cuestionarse, la del aula. Pizarrones, pupitres alineados, un reloj que ordena los tiempos, un maestro al frente como figura central. Todo parece normal, incluso familiar. Pero detente un segundo, míralo con otros ojos. Esa disposición no nació del azar. No fue diseñada para despertar tu conciencia. Fue diseñada, como todo en una fábrica, para que funcionara a escala, para que fuera repetible, controlable, predecible. Cada alumno como una unidad, cada materia como una pieza, cada día como una producción en serie. Y tú, desde pequeño, entrenado para avanzar por esa cadena sin ruido, sin pausa, sin preguntas. Aprender, en ese contexto, no es comprender, es memorizar, aprobar, pasar de nivel. No se te pide que cuestiones, se te pide que cumplas, no se te anima a dudar, se te premia por repetir. El modelo educativo que heredamos de Prusia no era un espacio para la reflexión, era una herramienta para crear ciudadanos funcionales al sistema, alumnos que sabían obedecer instrucciones, respetar jerarquías, seguir horarios. No artistas, no pensadores, no almas despiertas. En ese mundo, la creatividad es vista como una anomalía, la disidencia como una amenaza, la curiosidad como un ruido innecesario en el engranaje. Por eso los niños más sensibles, más inquietos, más imaginativos, son los que más sufren, no porque estén mal adaptados, sino porque el sistema no fue hecho para ellos. ¿Recuerdas alguna vez haber sido castigado por preguntar demasiado? ¿Alguna vez sentiste que tu manera de pensar no encajaba con las respuestas del libro? ¿Te dijeron alguna vez que eras inteligente pero distraído? No eras el problema. El problema era el molde que intentaban meterte a la fuerza. Este modelo se basa en un principio brutal, la estandarización. Todos deben aprender lo mismo, de la misma manera, al mismo ritmo. El que va más lento, repite. El que va más rápido, se aburre. El que se sale del camino, es corregido. ¿Y qué se enseña primero? Contenido, fechas, fórmulas, definiciones. Pero no se enseña a pensar, no se enseña a discernir, a observar, a relacionar ideas con vida real.
Schopenhauer lo advirtió con crudeza. El sistema escolar moderno invierte el orden natural del aprendizaje. Primero te da ideas, teorías, dogmas, y solo después, si acaso, te deja tener contacto con la experiencia. Pero cuando se aprenden ideas sin haberlas vivido, esas ideas no echan raíces. Se convierten en palabras huecas, en discursos que repites pero no entiendes, en frases que memorizas pero no puedes sostener con la vida. Así, lo que se llama educación produce adultos llenos de información, pero vacíos de comprensión, personas que saben mucho, pero no saben habitar el mundo. No saben quiénes son, qué quieren, ni cómo tomar decisiones que no estén guiadas por el miedo o la validación externa. Y lo más grave es esto: cuando un sistema te entrena durante años a obedecer sin comprender, a repetir sin dudar, a avanzar sin preguntar por qué, pierdes el músculo del pensamiento, tu capacidad de juicio se atrofia, tu impulso de explorar se apaga, y al final, cuando llega el momento de elegir, de amar, de fallar, de empezar de nuevo, no sabes cómo hacerlo, porque nadie te enseñó a caminar con tus propios pies, solo a seguir líneas dibujadas por otros. El aula se convierte así en un laboratorio del conformismo, no porque haya maldad explícita, sino porque todo está diseñado para evitar la diferencia. El horario no permite la pausa, el temario no permite el asombro, el examen no permite la duda. Todo tiene que ser medible, evaluado, calificado, comparado. Y entonces el niño deja de aprender por curiosidad y comienza a estudiar por miedo. Miedo al fracaso, al castigo, a no cumplir, a decepcionar. La chispa con la que vino al mundo, esa sed de saber, se convierte en ansiedad por rendimiento. Y así se gesta el adulto funcional, el que cumple, el que se adapta, el que trabaja, produce, consume, pero nunca se detiene a pensar si esa es su vida o una vida prestada. La fábrica educativa no forma individuos, forma engranajes. Y tú, si estás leyendo esto, quizás seas uno de los que ya no pueden girar al ritmo de esa maquinaria, porque algo dentro de ti ya no quiere repetir, ya no quiere encajar, ya no puede fingir que eso es normal, y eso es el comienzo, no de un camino cómodo, sino de uno verdadero, porque si educarse significa obedecer, entonces quizás desobedecer sea la única forma real de empezar a pensar. Capítulo 4. Schopenhauer. La mente atrapada en palabras ajenas. Hay una trampa silenciosa en la forma en que aprendemos. No es visible, no es inmediata, pero es profunda. Se instala en tu mente desde niño y opera sin que la notes, y cuando por fin eres consciente, ya estás atrapado en ella. Schopenhauer, ese pensador sombrío y lúcido, lo advirtió con una claridad que aún incomoda. La mayoría de las personas no piensan, solo repiten lo que otros han dicho antes. Pero no es culpa tuya, es el sistema, es la manera en que te educaron, llenándote de palabras antes de que supieras lo que significaban, entregándote conceptos antes de que tuvieras experiencias, formándote opiniones antes de que tu juicio estuviera maduro. Para Schopenhauer, la facultad de juicio es la última en desarrollarse, y por eso, meter a un niño en un aula a debatir filosofía, religión o moral antes de los 16 años no es un acto de amor. Es una mutilación silenciosa, una instalación prematura de errores que se fijan en el alma como verdades. Los niños, dice, deberían aprender primero lo que es imposible malinterpretar: lenguas, números, hechos concretos, porque su mente todavía no está lista para el juicio, no para discernir entre lo real y lo deseado, no para separar lo que escuchó de lo que comprendió. Y sin embargo, ¿qué hace la escuela? Invierte el proceso. Primero te da la teoría, te dice lo que es el mundo, lo que debes pensar, lo que está bien o mal. Y solo después, si es que alguna vez, te deja tener contacto con la vida real.
Pero cuando aprendes de libros antes que de experiencias, lo que adquieres no es sabiduría, es opinión prestada, es conocimiento que no te pertenece, aunque lo digas con seguridad. Y eso es lo que vemos todos los días. Adultos que recitan frases de memoria, que repiten ideologías sin haberlas encarnado, que defienden posturas como si fueran suyas, cuando en realidad son ecos de una voz que escucharon hace mucho tiempo. Eso no es pensar. Eso es habitar una cárcel invisible. Una cárcel construida con palabras que no entendiste pero que asumiste, con definiciones que no cuestionaste, con significados que aprendiste por obligación, no por necesidad. Y entonces, cuando la vida te enfrenta con algo que no encaja en ese mapa mental artificial, te asustas, te resistes, te rompes. Schopenhauer lo anticipó. Cuando una idea no está arraigada en la experiencia, cuando no brota del contacto directo con el mundo, entonces es frágil, y al primer golpe de realidad se desmorona. Pero en lugar de revisar la idea, te aferras más a ella, porque duele aceptar que todo lo que aprendiste puede haber sido una mentira bien intencionada, porque aterra admitir que la voz que guía tu vida no es la tuya. Eso es lo que hoy llamamos disonancia cognitiva. Pero Schopenhauer no necesitaba ese término. Lo describió con la misma crudeza que usó para todo. El saber mal digerido se convierte en veneno. Por eso insistía en que no se deben usar palabras cuyo significado no se comprende, porque el lenguaje tiene un poder más sutil del que creemos. Nos hace creer que entendemos, cuando en realidad solo imitamos. Nos da una sensación de control que no tenemos, y nos impide ver lo que está frente a nuestros ojos, porque ya tenemos una idea sobre eso. Esa es la tragedia del conocimiento escolar, que en lugar de abrirte al misterio, te llena de certezas falsas, y en lugar de ayudarte a ver, te ciega con palabras ajenas. Por eso Schopenhauer valoraba tanto a ciertas personas sencillas, sin títulos, sin letras, pero con una percepción aguda y un juicio natural, porque nunca les lavaron la mirada, porque aprendieron de la vida, no de los manuales. Él decía que a veces un campesino analfabeto tiene más sabiduría que un académico cargado de diplomas. Y no por ignorancia, sino porque no está condicionado por una estructura que enseña a hablar, sin haber vivido. Y tú, si estás aquí, quizá ya lo sospechabas, quizá ya sentías que sabías demasiado, pero comprendías poco, que habías leído mucho, pero vivido poco con los ojos abiertos. Entonces hazte esta pregunta: ¿cuántas de tus ideas son realmente tuyas? ¿Cuántas cosas repites sin haberlas verificado con tu propia experiencia? ¿Cuántas palabras usas sin saber, en lo más profundo, lo que significan? Tal vez para empezar a pensar por ti mismo, tendrás que vaciarte de todo lo que te metieron, dudar incluso de tus certezas más íntimas, soltar el orgullo de saber y volver a mirar el mundo como un niño, con los ojos del que no sabe, pero quiere ver. Y esa, aunque parezca retroceso, puede ser la primera forma verdadera de inteligencia. Capítulo 5. Nietzsche. La decadencia del maestro, la traición de la cultura. Hay algo más devastador que no tener educación, es tenerla, y que esté podrida desde su raíz. Nietzsche no lo dice con eufemismos, no suaviza su juicio. Para él, la educación moderna es una traición al pensamiento, a la grandeza, al alma humana. Y esa traición comienza con la figura del maestro, ese que debería encarnar la cultura viva, el espíritu libre, el hombre que enseña no solo por lo que dice, sino por lo que es. Ese maestro, dice Nietzsche, ya no existe. Ha sido reemplazado por funcionarios de la enseñanza, por repetidores de contenidos, por burócratas del saber. La escuela está llena de ellos, hombres y mujeres bien entrenados, titulados, certificados, pero vacíos de fuego, incapaces de inspirar porque no han sido inspirados,
incapaces de guiar porque no se han atrevido a perderse. Nietzsche, con su brutal honestidad, lo grita: no puedes educar a nadie si tú mismo no estás en contacto con tu espíritu. El maestro no es un técnico, es un puente, y si ese puente está roto, lo único que transmite es inercia. Pero el problema va más allá del maestro. Tiene que ver con la cantidad, con esa obsesión moderna de querer educar a todos, de llevar la alta cultura a las masas, de democratizar el pensamiento. ¿Y qué tiene de malo eso?, preguntaría cualquier alma bien intencionada. Todo, diría Nietzsche, porque no todos están preparados para recibir lo alto. Porque cuando tratas de elevar a todos por igual, lo que haces no es dignificar, es rebajar. La educación, dice, debería ser un arte reservado a los excepcionales, a los que pueden soportar la profundidad, a los que no se quiebran ante la soledad del pensamiento, a los que no buscan aprobación, sino verdad. Pero el sistema quiere lo contrario. Quiere nivelar, estandarizar, uniformar. Quiere producir un ciudadano medio, funcional, correcto, sin preguntas incómodas. Y eso no es educación, es domesticación en masa. Nietzsche lo veía con claridad insoportable. Cuando la educación deja de ser un privilegio espiritual y se vuelve un producto en serie, muere la cultura, muere la exigencia interior, muere la pasión por el conocimiento, muere la diferencia. Todo se vuelve promedio. Y tú lo sabes, lo viste, lo viviste. Una escuela donde los más brillantes eran llamados raros, donde el que pensaba distinto era corregido, donde destacar era un riesgo, no un valor. Porque en un sistema hecho para la masa, la individualidad es vista como una amenaza. Pero Nietzsche va aún más lejos. No solo denuncia la mediocridad, denuncia la velocidad, ese apuro enfermizo por formar al niño, por llenar su horario, por empujarlo desde la infancia a definirse, a especializarse, a elegir una carrera antes de tener una vida. Para él, eso es una mutilación del tiempo interior, porque el espíritu humano necesita lentitud, necesita error, vagancia, desvío, necesita contemplación, silencio, incerteza. Pero el sistema no tolera eso. Tiene un plan, un cronograma, un apuro. Y así te forman, rápido, temprano, superficialmente. Antes de los 25 ya debes saber quién eres, qué harás, cómo vivirás. Como si el alma pudiera programarse como un dispositivo. Pero Nietzsche sabe que el verdadero cultivado no nace antes de los 30, y que incluso entonces apenas es un aprendiz. No se trata de elitismo vacío. Se trata de reconocer que el pensamiento profundo es escaso, y que cuando lo fuerzas en masa, lo destruyes, lo reduces a eslogans, a manuales, a contenidos evaluables. Así se extingue la cultura, no por censura, sino por exceso, no por represión, sino por simplificación. Y el resultado está frente a nosotros, una sociedad llena de diplomas, pero vacía de sentido. Gente titulada, pero sin dirección. Con respuestas, pero sin preguntas. Nietzsche no nos deja lugar para la esperanza cómoda. Nos empuja al borde. Nos dice que si queremos realmente educarnos, tendremos que romper el molde. Tendremos que desobedecer no solo al sistema, sino también a la voz domesticada que vive dentro de nosotros. Y tú, si has llegado hasta aquí, sabes que esa desobediencia no es rebeldía vacía. Es el grito de tu alma pidiendo volver a pensar por sí misma. Capítulo 6. La mentira de la escolarización, lo que no se dice. Hay palabras que parecen gemelas, pero no lo son. Escolarización no es educación, y sin embargo, el mundo moderno las usa como si fueran intercambiables, como si llenar una agenda escolar fuera lo mismo que formar un alma. La escolarización es lo que recibiste: años de contenidos, horarios rígidos, exámenes, calificaciones, tareas, la estructura, el molde,
el guión que otros escribieron para ti. La educación, en cambio, es otra cosa, es un temblor interior, una rebelión del espíritu, una pregunta viva que no se satisface con respuestas de manual. Pero el sistema no quiere eso. El sistema quiere control, y la escolarización es su forma más eficiente de lograrlo sin violencia explícita. Porque cuando te obligan a repetir lo que no entiendes, cuando te premian por obedecer sin preguntar, cuando te corrigen por dudar, te están enseñando a no ser. Te están entrenando para ignorar tu propia voz. John Taylor Gatto, uno de los pocos maestros que se atrevió a traicionar al sistema desde dentro, lo dijo con una claridad que aún retumba. Sea lo que sea una verdadera educación, debería hacerte único, no un conformista. Y sin embargo, ¿qué produce la escuela moderna? Conformidad, homogeneidad, personas que temen pensar fuera del margen. Lo que no se dice, lo que nunca se menciona en los discursos oficiales, es que este sistema fue diseñado para eso, para formar piezas intercambiables en una maquinaria económica, no para formar seres humanos con criterio y propósito. No fue un accidente, fue una ingeniería silenciosa, desde Prusia a Estados Unidos, desde Rockefeller a los ministerios modernos. La intención fue siempre clara: moldear cuerpos dóciles y mentes previsibles. ¿Dónde quedó la pasión? ¿Dónde quedó el fuego interior? ¿Dónde quedaron las preguntas sin respuesta? Fuera del aula, fuera del currículum, fuera del sistema. Y entonces creces, y no sabes por qué estás vacío, por qué nada te apasiona, por qué todo lo que haces parece ajeno, como si alguien más hubiera elegido tu vida por ti. Es porque lo hicieron, y lo hicieron antes de que supieras defenderte. Te dijeron qué leer, qué pensar, qué desear. Te calificaron desde niño, te acostumbraron a vivir según los estándares de otros, y ahora ni siquiera sabes cuáles son los tuyos. Ese es el daño más profundo de la escolarización. No que te enseñe poco, sino que te enseñe a no confiar en tu propia búsqueda. Te enseñan historia, pero no te enseñan a cuestionar los relatos. Te enseñan literatura, pero no te enseñan a escribir tu propio lenguaje. Te enseñan ciencias, pero no te enseñan a mirar con tus propios ojos. Y en el fondo, ese es el crimen: robarte la posibilidad de ser autor de tu conciencia. Te forman para un mundo que ya no existe. Te preparan para trabajos que odias. Te entrenan para competir por cosas que no necesitas. Y lo hacen con una sonrisa, con un diploma, con un aplauso. Pero dentro de ti algo sabe, algo sospecha, algo grita que esto no puede ser todo, que la educación no debería producir resignación, sino despertar, y ese despertar no ocurrirá en un aula. Ocurrirá cuando te atrevas a dudar de todo lo que creíste aprender, cuando reconozcas que lo que llamaron formación fue una programación, y que la verdadera educación empieza cuando te atreves a romperla. Capítulo 7. La educación real como desobediencia sagrada. No, no fuiste educado, fuiste entrenado, formateado, pulido para encajar. Te enseñaron a responder, pero no a preguntar. Te enseñaron a seguir, pero no a detenerte a mirar. Y sin embargo, aquí estás. Algo en ti resistió. Algo en ti no se quebró del todo. Ese resto indócil, esa voz sutil que nunca se apagó del todo, es la que te trajo hasta este punto. Porque tarde o temprano, si estás vivo por dentro, llega un momento en que el molde ya no alcanza, un momento en que las respuestas memorizadas no sirven, un momento en que, por más títulos que tengas, sientes que no sabes nada esencial, y ahí empieza la verdadera educación. No con libros, no con diplomas, sino con una ruptura interna, con una desobediencia sagrada. Desobedecer no es rebeldía vacía, es el acto profundo de recuperar tu soberanía interior, de decir: no seguiré pensando lo que me dijeron que piense, no repetiré ideas que no viví, no seguiré llamando vida
a esta cadena de rutinas que no elegí. Educarte de verdad es empezar a caminar sin guía, es volver a mirar el mundo sin los filtros que te impusieron, es desaprender, dudar, rasgar el barniz, es volver a ti. No hay currículum para eso, no hay calificaciones, no hay prestigio, solo silencio, vértigo y lucidez. Y sí, duele, porque tienes que dejar atrás la comodidad del alumno obediente, tienes que soltar el orgullo del yo sé, tienes que entrar en el bosque de tu propia ignorancia con humildad. Pero ahí, justo ahí, comienza lo real. Ahí descubres que no hay una sola verdad, sino una multiplicidad de sentidos que debes construir desde tu experiencia. Ahí comprendes que el conocimiento no es acumulación, sino integración. No es poder, sino profundidad. La educación verdadera no produce piezas, produce personas. No fabrica empleados, forma almas. Y esa formación, la única que vale, no puede ser impuesta, solo puede ser elegida. Por eso, Nietzsche y Schopenhauer coincidían cada uno a su modo. El sistema no te va a educar. Si quieres pensar, si quieres despertar, tendrás que hacerlo por tu cuenta. Tendrás que cruzar la línea que separa al obediente del lúcido, al formado del despierto, al moldeado del que, a fuerza de desarmarse, ha vuelto a sí mismo. Y cuando lo hagas, no tendrás garantizado el éxito, no tendrás garantías de nada. Solo una cosa, ya no serás una pieza reemplazable, serás tú, en toda tu imperfección, tu fuego, tu vulnerabilidad, tu claridad. Y eso, aunque el sistema no pueda medirlo, es el mayor acto de libertad. Aceptar que el sistema educativo no fue diseñado para liberarte no es amargura, es lucidez. Porque mientras otros siguen acumulando títulos como si eso llenara el alma, tú puedes comenzar a mirar hacia adentro. Mientras tantos luchan por destacar en un juego que ya está trucado, tú puedes bajarte del escenario y preguntarte, ¿quién serías si nadie te hubiera dicho quién deberías ser? Schopenhauer y Nietzsche no escribieron para el estudiante ejemplar. Escribieron para el que sospecha, para el que no encaja, para el que intuye que el conocimiento real no se da en un aula, sino en el temblor que te ocurre cuando piensas por ti mismo por primera vez. Porque educarte de verdad no es añadir información, es vaciarte de lo falso, de lo impuesto, de lo repetido sin alma. Es quedarte a solas con tus preguntas más crudas y aprender a habitarlas sin necesidad de respuestas inmediatas. La verdadera educación no es acumulación, es transformación. Y transformar es doloroso, pero también es hermoso, porque aunque te arranque certezas, te devuelve una cosa sagrada, tu criterio, ese juicio interno que no necesita aprobación, esa mirada que no necesita encajar, esa voz que ya no busca agradar, porque ha decidido despertar. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad, es porque algo en ti ya está haciendo el trabajo, ya está desobedeciendo, ya está buscando otra forma de mirar, de pensar, de vivir. Así que no lo abandones ahora. Si esta reflexión encendió algo en ti, suscríbete al canal y activa la campanita. No porque lo necesitemos nosotros, sino porque si no lo haces, el algoritmo lo va a enterrar. Y tú sabes que este tipo de contenido no abunda. Déjame tu comentario. ¿Qué creencia escolar estás dispuesto a soltar hoy? ¿En qué parte de tu vida sientes que todavía estás obedeciendo sin darte cuenta? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. No como una lección, sino como un espejo, como una mano tendida en medio del ruido. Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda, aprender es fácil, pensar es otra cosa, y atreverse a pensarse a uno mismo es el inicio de una vida propia.